Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde veremos la importancia de utilizar distintos tipos de audífonos o auriculares para mezclar, masterizar temas, canciones, para ajustar nuestro sonido en los instrumentos musicales como la guitarra, el piano, el bajo, o para grabar videos y tener una referencia bastante certera de cómo queremos que se escuche el sonido. Sabemos que existen audífonos de distintos tipos, por lo menos acá a mi izquierda tenemos audífonos o auriculares que son del tipo abierto y acá en mi derecha, auriculares o audífonos que son de tipo cerrado. Los audífonos del estilo abierto quiere decir que no poseen cancelación de ruido, sea pasiva, por medio de gomitas o por medio de este material aislante de ruidos o de sonidos exteriores, y que particularmente en esta zona de acá el sonido puede entrar y salir de manera libre, o sea que no tienen una tapa que tapa en el sonido exterior. Al igual que estos audífonos del tipo abierto que no poseen ningún tipo de cancelación de ruido activa o pasiva. Y los auriculares de tipo cerrados, como estos que tengo a mi derecha, donde la mayor particularidad es que haya un sello hermético entre nuestros oídos y el sonido exterior, lo que nos permite que no entre ningún tipo de ruido exterior hacia lo que estamos escuchando. Al igual manera que estos auriculares que son de tipo gomita, pero que son llamados in-ears, que particularmente a mí no me gustan. Cuando los introduzco en mis oídos pareciera que me estuviesen comprimiendo el cerebro, y cuando me los saco también pareciera que me estuviesen chupando el cerebro, así que no me gustan para nada. ¿Por qué debo utilizar distintos tipos de auriculares para obtener una mezcla bastante balanceada, bastante fidedigna a lo que yo quiero escuchar, por lo menos en mi punto de vista? Todos los audífonos, todos los pares de auriculares tienen un gráfico de ecualización, tienen un plano de ecualización. Hay unos que predominan los graves o los medios, hay en otros que predominan los agudos y predominan los medios. Hay otros que son muy planos, que son los que deberían tener una ecualización bastante plana, pero no. Todos los auriculares tienen un gráfico de ecualización, tienen sus virtudes y tienen sus debilidades. Por ejemplo, si yo soy un guitarrista que tengo pedales análogos, que tengo multiefectos y deseo escuchar mi sonido final, o sea, de cómo se escucha en un concierto, cómo se escucha en un auditorio, en una congregación. Si tú mezclas con los auriculares en casa, cuando llegues al concierto, cuando llegues al sitio donde vas a interpretar tus canciones, vas a escuchar algo completamente distinto que como lo escuchaste en los auriculares, y es porque cada situación tiene su ecualización y tiene su plano de ecualización, tiene su gráfico. Entonces, lo más certero que podrías hacer como guitarrista es que llegues al sitio previamente, ajustar el sonido con el ingeniero de sonido, con el técnico de sonido, para ver cómo se escucha afuera, en los altavoces, en los speakers, para tener una referencia clara de cómo se está escuchando o cómo lo están escuchando las personas. Y claro, ya en ese momento lo que va a salir o lo que vas a escuchar tú por los in-ears o por los auriculares cerrados puede ser completamente distinto que los que esté saliendo por los altavoces, pero a ti te interesa es lo que esté saliendo por los altavoces. De igual manera, cuando estás en un estudio de grabación y necesitas escuchar cualquier tipo de ruido que pueda colarse cuando estás grabando, si hay algún tipo de error en una frase o en un track, los auriculares cerrados o el tipo cerrado son perfectos para eso, porque aíslan el sonido exterior de lo que tú estás escuchando. Entonces tienes más facilidad de escuchar cualquier tipo de errores. En el caso opuesto, que es para mezclar, para masterizar, para realizar ajustes de sonido, yo particularmente, Orlando, mi opinión es utilizar los audífonos abiertos o realizar una prueba con todos los auriculares para ver de qué manera se está escuchando el sonido final. Pongo un ejemplo. En el video anterior que realicé, que era varias formas de conectar el multiefectos a una mixer, por la rapidez y por voy a grabar el video rápido, ¿qué tal? Y tenía conectados los auriculares cerrados en la mixer. Yo empecé a grabar y estaba mezclando y ajustando los volúmenes, cómo se escuchaba por fuera y esas cosas con los auriculares cerrados. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo el video en YouTube y lo visualizo en el teléfono o en la tablet o en la televisión, entonces noté que mi sonido en la guitarra estaba bastante flaco. Flaco quiero decir que necesitaba graves y necesitaba medios, y mi voz también se escuchaba muy aguda. ¿Qué pasó allí? Que si bien yo conozco estos auriculares que tienen predominancia en los graves, cuando realizas cosas de manera rápida, entonces puedes tomar decisiones erradas. ¿Qué debería haber yo hecho en ese momento? Cuando yo cada vez que voy a exportar un video, yo lo escucho con los auriculares cerrados, aunque odie que me
chupen el cerebro. Los hago con los Apple EarPods, que son auriculares que muchas personas tienen actualmente, o este sistema de auriculares que tienen actualmente las personas, o los auriculares estos que son de estilo Bluetooth. Y entonces pruebo mi sonido a ver cómo suena, porque la mayoría de personas utiliza esos auriculares para escuchar las canciones, o para escuchar los podcasts, o para escuchar videos de YouTube. Y también utilizo los auriculares que son del tipo abierto, porque entonces puedo ver con una referencia bastante fidedigna cómo es la cantidad de graves, la cantidad de medios, la cantidad de agudos que se escuchan en el sonido en un plano normal, o en un plano completamente natural. ¿Y por qué digo esto? Mayormente cuando nosotros escuchamos la música, o cuando ejecutamos un instrumento musical, nosotros no tenemos los oídos tapados, o estamos aislándonos los oídos con algún tipo de material aislante, goma. Si yo poseo un teléfono y veo un video y tengo el teléfono acá, yo escucho la música acá y la escucho de una manera. Pero si yo la acerco a mi oído, entonces lo voy a escuchar de otra manera. Obviamente, si tengo el teléfono acá o el celular, se va a escuchar más plano, se va a escuchar con más predominancia en los agudos y medios, que si yo me voy acercando el teléfono a mi oído, obviamente voy a escuchar realmente cómo se grabó o cómo se escucha. Va a tener su predominancia en los graves, se va a escuchar, qué sé yo, con formato espacial, etc. Mi consejo: cada vez que nosotros vamos a grabar un video, cada vez que nosotros vamos a tocar en vivo, cada vez que nosotros vamos a grabar en estudio, utilicemos los distintos tipos de auriculares que existen, porque así vamos a obtener una referencia más real de cómo se podría escuchar ese mismo sonido que estamos ejecutando, que estamos cantando en un coche, en un carro, en un supermercado, en distintos tipos de altavoces que existen en la vida cotidiana. No te pongas a creer de que, no, que yo compro un tipo de marca de audífonos o de auriculares porque son los que utilizó, no sé, quién sé yo, el productor de Whitney Houston, o eso también pasa mucho también con los monitores de estudio. No, que estos monitores los utilizó no sé quién, o aquel productor, y ok, o sea, hay muchas personas que tienen un oído muy entrenado y que ya conocen sus equipos de sonido. Por ejemplo, yo conozco que estos audífonos, los Audio-Technica M40X, tienen predominancia en los graves y en los medios. Entonces, cuando yo voy a realizar una mezcla o un mastering, o voy a realizar un ajuste del sonido, yo por defecto debería entender que cuando yo uso estos auriculares, yo no puedo confiarme tanto de que se escuchan los graves como lo estoy escuchando en los auriculares, porque entonces puede ser que en un sistema de sonido completamente diferente tenga carencia de graves. Al igual que si utilizo estos auriculares abiertos de Audio-Technica, también son unos AVA 400, si yo me confío completamente de estos auriculares, entonces voy a tener un sonido con mucha predominancia de graves y mucha predominancia de medios, y los brillos van a ser muy cristalinos. Pero entonces, cuando lo reproduzca en el reproductor de sonido del carro, o que lo escuche en una tienda de compras de ropa o qué sé yo, el sonido se va a escuchar bastante opaco. Por eso, el mejor consejo que puedo dar al momento de realizar una mezcla o mastering o ajustar tu sonido es: utiliza distintos tipos de auriculares para ver cómo está respondiendo ese sonido que estás tocando. Y lo que deberías hacer es que ajustes tu sonido final dependiendo de cómo se escucha en los distintos tipos de auriculares, y que te guste cómo se escuchen todos, porque eso quiere decir que la persona que está viendo tu video con unos auriculares lo va a escuchar bien, la persona que está escuchando tu video con los auriculares cerrados también lo va a escuchar bien, la persona que va a escuchar tu música en los altavoces del supermercado o en los altavoces de, no sé, del concierto, que se asemejan más a un altavoz en un lugar abierto, o que se asemejan a estos audífonos abiertos, entonces se van a escuchar bien. La idea final es que haya un equilibrio entre cómo escuchas el sonido que realmente estás ejecutando y cómo te gustaría que se escucharan en los demás reproductores. Y ok, deben haber muchas percepciones afuera que te pueden decir: ok, mira, yo mezclando, masterizando, grabando, tocando en vivo, escuchando música, yo muero con mis audífonos o auriculares de tipo cerrado, porque ya yo los conozco, ya yo sé que tienen predominancia en agudos, en graves, ¿qué tal? Ok, está bien. Hay otras personas que me van a decir: no, yo para escuchar música, para mezclar, para grabar, para realizar distintas cosas, muero con mis auriculares del tipo abierto. Y ok, está bien, es válido, cada persona tiene su punto de vista. Pero si quieres obtener un sonido equilibrado, nunca debes irte a los dos extremos. Siempre debes hallar el equilibrio entre las bondades y las carencias de cada uno de los equipos que tú tienes. Si este tipo de videos te llaman la atención o que son de gran utilidad para ti, pues déjame un like, házmelo saber, escríbeme en la caja de comentarios, y pues suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que estés atento de los siguientes videos que subiré. Éxitos y bendiciones.